Hola, hoy día vamos a iniciar con una nueva clase del Plan Humanista de segundo medio y lo que vamos a trabajar es elaborar una síntesis. Nuestro objetivo es aplicar la síntesis para reelaborar la información de textos literarios. Y los voy a invitar a que veamos los siguientes videos. Vamos a observar este video que es el tráiler de una película que se llama Parasite, que estuvo muy en boga en este verano. Y luego vamos a observar este otro video que también es un tráiler de una película de Netflix que se llama Si Supieras. ¿Ya? Ustedes pueden seguir el link o pueden visitar la página que les voy a dejar en Classroom. ¿Por qué vamos a ver estos videos? Porque necesito que reflexionemos acerca de cómo se entrega la información en estos videitos. Y nos vamos a hacer estas tres preguntas. La primera es, ¿qué tienen en común las sinopsis que observaste? 2. ¿Cómo se presenta la información en una sinopsis? 3. ¿Qué tipo de información presenta una sinopsis? Y si nosotros miramos a grandes rasgos lo que es una sinopsis, es una información abreviada de lo que sería la película, ¿ya? Pensemos que lo mínimo que dura una película es 1 hora y media a algunas que duran 3 horas. De 1 hora y media a 3 horas, que tienen que estar resumidas de tal forma que se pueda expresar, se pueda demostrar lo mejor de ella para captar la atención de alguien en 2 minutitos, que es aproximadamente lo que dura una sinopsis. ¿Qué pasa con la sinopsis? No nos muestran el final de la historia, obviamente, para no rompernos el hechizo de querer verlas, pero es muy parecido, muy similar a lo que sería hacer una síntesis, que es sacar estos rasgos más importantes y poder seleccionarlos y a partir de ellos escribir una síntesis. Por lo tanto, ¿para qué nos sirve hacer una síntesis? Dice aquí que para poder analizar la información y destacar solo los elementos más importantes del texto, mediante un resumen objetivo. Yo objetivamente tengo que ver cuál es la información más importante y para ello primero tengo que comprender lo que estoy leyendo. Así logrando crear una descripción abreviada de este, con el fin de extraer la información más valiosa, ¿ya? Lo que yo quiero es llegar a elaborar una descripción abreviada de lo mismo que estoy leyendo. Se construye, como les decía, a partir de nuestra comprensión. Si yo no comprendo, es imposible que pueda realizar una buena síntesis. Por lo tanto, yo tengo que llevar a cabo lo mejor posible los pasos de comprensión para poder elaborar una buena síntesis y que se entienda todo el proceso. Tenemos una estrategia para construir una síntesis que son 8 pasos que vamos a ver a continuación. La primera es la lectura. Esta lectura tiene que ser general del texto completo. No sacamos nada con ir leyendo párrafo, ir viendo las preguntas y leyendo otro párrafo. Tiene que ser una lectura del texto completo porque lo que queremos es tener una visión global, o sea, saber más o menos de qué se trata el texto. El tema, tenemos que identificarlo a través de 2 preguntitas que nos podemos hacer para responder ya a este segundo punto. Identificar a través de estas preguntas, dice aquí. ¿De qué se trata? ¿O de qué habla el texto? Contestando esas preguntas vamos a tener claro cuál es el tema. El tercero tiene que ver con la organización, ¿ya? ¿Cómo se organiza la información? ¿Y para qué me va a servir saber cómo se organiza la información para poder distinguir a qué tipo de texto me estoy enfrentando? O sea, si yo estoy leyendo una noticia, estoy leyendo un cuento, estoy viendo un poema, eh, qué organización tiene, si es una conclusión lo que estoy leyendo, si hay una hipótesis, todo eso tiene que ver con el tipo de texto y el cómo está redactado. Con eso tiene que ver la organización. El cuarto son las ideas principales, saber identificar las ideas principales. Estas ideas principales pueden venir de cada
párrafo, por ejemplo, de un texto. Saber ir sacando cuáles serían las más importantes de, de estos párrafos que se nos puedan presentar. Luego, relacionar, porque ya sacamos estas ideas principales, ahora tenemos que complementarlas. Entonces, para ello, tenemos que relacionarlas y así darle un sentido más global. Luego tenemos el propósito. ¿Con qué propósito se escribió el texto? ¿Cuál es su finalidad? ¿Tiene una finalidad implícita o tiene una finalidad explícita? ¿Lo dice en algún momento el autor o no? Luego, podemos eliminar la información que no es trascendental, la que es complementaria y que no tiene gran incidencia dentro de el relato, que no es necesario que esté sí o sí en nuestra síntesis. Y por último, el último paso ya sería redactar, o sea, reorganizar esta información. Y como yo les he dicho que no sacamos nada con solo ver los pasitos, sino que es importante que podamos ejercitarlo, vamos a leer un texto y hacer el ejercicio del paso a paso. Quiero que se fijen bien en la redacción de este texto. Su nombre es La Carta y su autor es José Luis González. San Juan, Puerto Rico, 8 de marzo de 1947. Querida vieja, como yo le decía antes de venirme, aquí las cosas me van bien. Desde que llegué enseguida encontré trabajo. Me pagan 8 pesos la semana y con eso vivo como don Pepe, el administrador de la central allá. La ropa aquella que quedé de mandarle no la he podido comprar, pues quiero buscarla en una de las tiendas mejores. Dígale a Petra que cuando vaya por casa le voy a llevar un regalito al nene de ella. Voy a ver si me saco un retrato un día de esto para mandárselo a usted. El otro día vi a Felo, el hijo de la Comay María. Él está trabajando pero gana menos que yo. Bueno, recuérdese de escribirme y contarme todo lo que pasa allá. Su hijo quien la quiere y le pide la bendición. Juan. Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel ajado y lleno de borrones y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Caminó hasta la estación de correos más próxima y al llegar se echó la gorra raída sobre la frente y se acuclilló en el umbral de una de las puertas. Dobló la mano izquierda, fingiéndose manco, y extendió la derecha con la palma hacia arriba. Cuando reunió los 4 centavos necesarios, compró el sobre y el sello y despachó la carta. ¿Ya? Tenemos una gran distinción aquí. Primero, podemos distinguir dos párrafos principales. El primero es la carta y el segundo ya sería la voz de un narrador. La carta muestra grandes faltas de ortografía, lo que nos querría decir que quien escribe a lo mejor tuvo grandes faltas de educación también, y eso es lo que nos quiere dejar entrever el autor de este relato. ¿Qué cuenta aquí este autor? Está escribiéndole a su mamá, querida vieja, dice ahí, que llegó a algún lugar, porque dice, como yo le decía antes de venirme, a un lugar, le cuenta que tiene trabajo, que gana tanto a la semana, que le quiere mandar ropa, que se encontró con un amigo, Felo, eh, que se acuerde de escribirle, etcétera, etcétera. Y ahí termina nuestro primer párrafo con esa información y empieza el segundo. ¿Y qué hace el segundo? Que nos empieza a hablar de lo que hace este personaje que escribió la carta y nos cuenta algo súper importante que nos dice aquí. Caminó hasta la estación de correos más próxima y al llegar se echó la gorra raída sobre la frente y se acuclilló en el umbral de una de las puertas, o sea, se arrodilló en el umbral de una de las puertas, dobló la mano izquierda, fingiéndose manco, o sea, la escondió para hacer como que no tenía mano, y extendió a la derecha con la palma hacia arriba. Cuando uno hace este gesto es como para pedir limosna, ¿no? Cuando reunió los 4 centavos necesarios, compró el sobre y el sello y despachó la carta. O sea que no tenía ni siquiera dinero para enviar esa carta. Tuvo que pedir limosna.
lo que a nosotros nos hace concluir algunas cosas sobre el personaje que habla aquí, que sería Juan, y es que a lo mejor lo que le está contando a la mamá no es tan verídico, ya que si él tuvo que pedir dinero, es porque seguramente no tiene el trabajo que le contaba, ni tiene la cantidad de dinero para mandarle ropa, ni está ganando más que Felo, como relata ahí. La intención que habrá tenido él para escribir eso quizás es tratar de tranquilizar a su mamá, porque estamos hablando de alguien que emigró a otro país y que tenía expectativas antes de llegar, porque dice, y como yo le decía antes de venirme, o sea, yo tenía expectativas antes de irme, aquí las cosas me van bien. Y ahora vamos a ir al ejercicio que tenemos que llevar a cabo, que es seguir estos pasos. El tema, la organización, las ideas principales, relacionar, propósito, eliminar información y redactar. Ustedes se pueden tomar unos segunditos, ir haciendo apuntes con respecto a lo leído. Yo por un tema de tiempo en el video voy a tener que continuar aquí. Entonces, ¿cuál sería nuestro tema? El tema es cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué sucede en este relato? En una oración, un joven que emigró escribe una carta a su madre, así de simple, así de fácil. Una organización que estoy leyendo un cuento, ¿a qué pertenece? Al género narrativo. Ideas principales, como yo les había dicho, podemos separar en dos grandes párrafos. Las ideas principales del primero es que cuenta su madre llegó bien, consiguió trabajo, vive como alguien a quien ambos conocían, el conserje que nombró, piensa enviarle ropa, se encontró con un viejo amigo. El segundo, que ya la voz del narrador, que finge ser manco, tener una discapacidad para obtener el dinero y poder enviar la carta a su madre. ¿Cómo relacionamos esto? Estos dos párrafos que se nos presentan. Le escribe una carta a su madre, mintiendo, porque esa es la relación que hicimos, la conclusión a la que llegamos, mintiendo acerca de su trabajo para poder tranquilizarla. Consigue dinero fingiendo ser una persona en situación de discapacidad. Ya ahí hicimos el nexo entre las ideas principales. Propósito, relatar una situación que se puede dar a partir de la migración. ¿Qué información no es tan relevante como para que tenga que estar en esta síntesis? Por ejemplo, vive como alguien a quien ambos conocían o se encontró con un viejo amigo. Eso no cambia nada la situación que es más importante o el desenlace o la verdad oculta que encontramos detrás de el nexo que pudimos hacer entre los dos párrafos. Entonces, si tuviéramos que redactar una síntesis, tendría que ser algo similar a esto. Un joven migrante escribe una carta a su madre contándole que está bien, que tiene empleo y pronto le enviará ropa. Pero en el relato advertimos que para conseguir el dinero y enviar la carta debe fingir una discapacidad. Ahí se cuenta toda la historia en no más de 3 líneas. Algo así tiene que ser el resultado que ustedes logren a partir de una síntesis. Por el momento es necesario que vayan siguiendo el paso a paso, aunque pueda sonar un poco tedioso, pero esto es para acostumbrarnos a ir haciendo como o a ir sacando estas ideas de a poquito en algún momento. Para ustedes va a ser mucho más fácil y van a lograr de forma automática realizar la síntesis, ¿ya? Pero por el momento es necesario que hagan este paso a paso. Y esa es la información de la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y ya nos vemos la próxima semanita. Cuídense.